irán llegando los demás. Hoy tenemos al doctor Arriaga Báez y al maestro Juan Manuel Coller González de la Universidad Autónoma, Universidad Juárez, ¿no? Autónoma de Tabasco, que nos van a hablar sobre aspectos del comercio de fauna silvestre en el estado de Tabasco. El doctor Estefan Arriaga es egresado de esta facultad, estuvo aquí trabajando por unos años y posteriormente se va a Tabasco, tiene su maestría en la Universidad de Maryland y el doctorado en el Colegio de Frontera Sur, abarcando aspectos de ecología, biología de la conservación y de desarrollo sustentable. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su especialidad es la ornitología principalmente y sus trabajos son muy diversos, abarcando aspectos de desarrollo sustentable, biología de la conservación, biodiversidad. Tiene muy diversos artículos sobre esta problemática y sobre el monitoreo y estudio de la biodiversidad, en particular sobre fauna de Tabasco y más sobre aves. Ha sido por muchos años profesor, formando a muy diversos estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, y ha tenido varias distinciones académicas. El maestro en ciencias, Juan Manuel Coller, él estudió en la Universidad de Tabasco, ha participado en muy distintos proyectos de monitoreo de aves en áreas urbanas, agrosistemas, sobre citácidos, y ha colaborado en investigaciones sobre cambio global y sustentabilidad del sureste. Particularmente ha trabajado con aves y hoy nos presentarán pues esta plática del comercio de fauna silvestre en Tabasco, que espero les agrade. Gracias. Gracias, pues muy buenas tardes. Es un verdadero honor poder estar aquí ante ustedes para platicar de algunas de las cuestiones que mi compañero Juan Manuel Coller y un servidor pues trabajamos de manera, pues se puede decir, cotidiana en nuestro quehacer como universitarios en Tabasco. Como comentaba la doctora Bab, pues yo soy egresado de aquí y pues siento así como que bonito poder tener la oportunidad de estar en mi alma mater, para pues compartir algunas de las experiencias que tenemos por allá. Desde luego que es pues también un gran honor que el seminario que estamos participando sea en honor al maestro Rafael Martín del Campo y Sánchez, que seguramente les han platicado quién fue, pero en particular a mí tuve varios contactos con él. Fue profesor de 2 o 3 asignaturas cuando yo estudiaba por acá, fue miembro del jurado de mi examen profesional. Recuerdo la minuciosidad con que exigía la escritura y la claridad que pedía para poder expresar lo que estábamos tratando de decir en nuestra tesis. Y bueno, pues todo eso, repito, pues para mí y de alguna manera también para mi compañero es muy gratificante, ¿sí? Entonces, pues como también ya comentó la doctora, nosotros hemos preparado una plática sobre aspectos relacionados con el comercio de la fauna silvestre en Tabasco, y básicamente vamos a abordar 3 puntos. Vamos a tratar de no disgregar demasiado, ¿sí? Vamos a hablar un poco, quizá no sea tanto un marco conceptual, sino un marco de referencia. Vamos a ver lo que sería el cuerpo principal de nuestra presentación, qué es lo que pasa en Tabasco en relación con el comercio de fauna, y pues ante esa situación que de antemano pues podemos denominar problemática, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Entonces, empezando por esa
primera parte del marco conceptual, pues la fauna silvestre, la fauna silvestre pues es parte de la biodiversidad, todo ese conjunto de especies, ecosistemas y genes que denominamos biodiversidad. Y un aspecto muy importante de la biodiversidad es el valor que los humanos le asignamos en relación o como consecuencia de nuestra relación con ella, con la biodiversidad, ¿sí? Por un lado, se le reconoce un valor intrínseco a la biodiversidad, que es la importancia que tiene la biodiversidad por el solo hecho de existir, y como biólogos creo que podemos entender claramente ese aspecto del valor de la biodiversidad. Son seres vivos y son importantes solo por el hecho de existir, ¿sí? Por otro lado, pues también es muy claro para todos nosotros que la biodiversidad tiene un valor un valor directo o un valor de uso, como también se le denomina, ¿sí? Y ese valor de uso está, lo podemos desagregar en uso de consumo y uso productivo, ¿sí? El primero es lo que se usa localmente, o sea, las comunidades en sus lugares de origen pues están en contacto permanente con la biodiversidad, y pues son numerosas las especies tanto de plantas y animales que son utilizadas, y hay especies o componentes de la biodiversidad que son utilizados desde una perspectiva productiva, que en términos de mercado pues es la biodiversidad que es llevada al mercado, es decir, biodiversidad que entra a las cadenas de producción, ¿sí? Y que en un momento dado son comercializadas, ¿sí? Esa es una de las finalidades del mercado, ¿verdad? El intercambio de bienes, ¿sí? Ya sea por dinero o por otros bienes, el trueque, ¿no? Y por otro lado, pues también la biodiversidad tiene un valor indirecto, que es el que se deriva o que se relaciona con lo que conocemos como los bienes, los servicios ecosistémicos, que son esas funciones que desempeña la biodiversidad y que de alguna u otra manera benefician dicen al hombre, yo diría al hombre y a la mujer, o pues a la especie humana, ¿no? En cuanto al valor de uso, ¿sí? ¿Cuáles son los incentivos que nos mueven o que nos llevan como humanos a consumir o a utilizar la fauna? ¿Sí? De entrada, pues es una relación una relación que se deriva de un contacto ancestral entre la biodiversidad y los humanos, ¿sí? Y que está por lo mismo muy arraigada dentro de las poblaciones, y que se deriva de su interacción con la naturaleza. Y pues estos son algunos de las formas en que utilizamos a la biodiversidad, en ceremonias, mascotas, ornato, etcétera, ¿sí? Uy. Ok. Recalcando un poco sobre lo que acabamos de mencionar de los usos de la biodiversidad, tenemos por un lado los usos, que ya comentamos cuáles son: la alimentación, especies que se utilizan como alimento, como mascotas, mágico-religiosas, medicinales, culturales, entre otros usos, pero por otro lado, pues relativamente fácil, a lo mejor no es la palabra más adecuada, pero es relativamente fácil caer en abusos en cuanto a esa relación con la biodiversidad, y esos abusos son pues la captura continua, el tráfico, que como veremos en un momento más es uno de los aspectos que vamos a abordar, el trueque, los daños que se causan al hábitat, ¿sí? Cuando son extraídos o capturados los animales, ¿sí? Igual en el caso particular de animales, la captura de crías juveniles y hembras que, pues como también veremos más adelante, afectan o repercuten en un momento dado sobre la existencia misma de las poblaciones, ¿sí? Y esos abusos caen en lo que denominamos sobreexplotación,
¿sí? Sobreexplotación entendida como la extracción de individuos a una velocidad más rápida o a una velocidad mayor a la que, la población se reproduce, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso lleva a que las poblaciones vayan para abajo. Y las principales causas de la sobreexplotación son la cacería, la pesca y el tráfico ilegal de especies. Otra vez aparece nuestro tema del día de hoy, aunque bueno, el tema es comercio, pero vamos a ver que la línea entre comercio y tráfico es bastante tenue, ¿sí? Bien, en cuanto a aspectos normativos que pues, son importantes tomar en cuenta cuando hablamos del comercio o el tráfico de la fauna, ¿sí? Entonces es necesario que recordemos que pues, el marco normativo en relación con la fauna es la ley de vida silvestre, la fauna es parte de la vida silvestre, ¿sí? Y que es una ley que está vigente y que, bueno, también sabemos que, creo que hasta fue un tema de uno de los seminarios, ¿no? La modificación a la ley de vida silvestre por la ley de biodiversidad, y que, bueno, está en proceso de cambio y se está dando esa situación, y mientras tanto está vigente la ley de vida silvestre, aunque todos sabemos que ya es muy posible que pronto se derogue, ¿sí? El caso está en que dentro de la ley de vida silvestre, ¿sí? Se establecen los mecanismos para el aprovechamiento, o sea, no está prohibido que utilicemos a la fauna, no está prohibido que se comercie con ella, ¿sí? Y los mecanismos mediante los cuales se autoriza el aprovechamiento legal de la fauna es a través del calendario cinegético, a través del calendario de aves canuras y de ornato, a través de las UMAS, ¿sí? Y a través de permisos especiales, ¿sí? Por lo tanto, formalmente, todo lo que no todo el aprovechamiento que se haga fuera del marco de esos cuatro puntos es ilegal, formalmente, ¿sí? Entonces, es otra cuestión que es importante tomar en cuenta para más adelante, ¿sí? Otro aspecto de la normatividad es la NOM 059, la famosa lista de las especies en riesgo y sujetas a las diferentes categorías de riesgo que se reconocen para México. Es la lista oficial de las especies que por ley no se pueden aprovechar, excepto las que están sujetas a protección especial, ¿sí? Entonces, por un lado prohíbe, pero por otro lado permite, ¿sí? Entonces, es otro instrumento, pues, de la normatividad que tenemos que considerar cuando hablamos de comercio y tráfico de fauna. Otro aspecto de lo que, para contextualizar de lo que vamos a hablar más adelante, es la diversidad que se conoce de vertebrados en Tabasco, anfibios y reptiles, aves y mamíferos, ¿sí? Son los números de especies que están registradas para el Estado, ¿sí? Y de ellas cuántas están en la NOM, ¿sí? O sea que también nos va dando más elementos para ese marco de referencia. Bien, comercio. Son definiciones de la RAE, de la Real Academia de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Comercio, compraventa o intercambio de bienes y servicios, o servicios. Tráfico, comerciar, negociar con el dinero. O sea que también como que comercio y tráfico son sinónimos hasta un cierto punto. Lo que lo hace diferente es que cuando hablamos de tráfico, ¿sí?, en realidad se habla de negocios o de comercio ilegal o ilícito, ¿sí? Por eso decía que la línea entre
entre el comercio y el tráfico es muy tenue, es casi que una línea entre el bien y el mal. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sí? Ahí tenemos a un personaje conocido debatiendo si hace bien o hace el mal. ¿Sí? Entonces, y bueno, ya tráfico de fauna específicamente hablando, sí, pues obviamente que es la actividad, se refiere a la actividad de captura y comercio ilegal, no dentro del marco legal que veíamos hace un momento, ¿sí? Y generalmente es con fines de lucro. Y esa actividad, pues, implica individuos completos, implica derivados, e implica componentes relacionados, pues, con esos organismos, ¿sí? Y esto probablemente lo comentaron en el seminario específico que hubo de tráfico ilegal de fauna, pero pues es tan grande, es tan importante ese digamos, comercio, ¿sí? O ese giro, ¿sí? Que es considerado como el tercer negocio ilícito más grande del mundo, después del tráfico de armas, después del tráfico de drogas, y ahí se va dando recientemente, según datos de la ONU, se va dando con el tráfico de personas, que también es una forma muy fea de hacer dinero, ¿sí? Tráfico de indocumentados, de ilegales y demás, ¿sí? Y es tan oneroso esta actividad que de acuerdo con esta organización genera esa cantidad de dólares por año, ¿no? Que no es nada despreciable. ¿Sí? Bien, hablando un poco de cuáles son las consecuencias del tráfico muy rápidamente, ¿sí? Vamos a mencionar que tiene consecuencias o efectos socioeconómicos, ¿sí? Compromete la seguridad nacional e internacional en el sentido de que pues, hace que se disrumpe, ¿sí? La tranquilidad, por decirlo así, ¿sí? Muchas veces está asociado con las otras formas de comercio ilícito, es decir, con el comercio de drogas y de armas, y pues como sabemos son gente bastante mala, ¿sí? Bastante violenta, ¿sí? Eso le pega digamos, al equilibrio gubernamental, a la aplicación de la ley, ¿sí? Incrementa niveles de corrupción, etcétera, ¿sí? Al grado de que, de acuerdo con este autor, ¿sí? El tráfico de vida silvestre es uno de los ejemplos más extremos de la crueldad humana, porque implica esas relaciones de violencia, de corrupción, etcétera, y además pues implica o atenta contra el bienestar de los animales, porque generalmente son capturados, transportados, etcétera, en condiciones muy malas, ¿no? Se sabe o se dice que cerca por lo menos en el caso de citácidos, de loros y pericos, que de cada 10 loros que son capturados en su medio, con fines de tráfico, 1 llega al mercado, eso quiere decir que 9 se quedan en el camino por deshidratación, por mala alimentación, por lo que gusten, ¿sí? Entonces, otro tipo de consecuencias del tráfico de fauna es sobre los organismos mismos, ¿sí? Pues, como decíamos ahorita, compromete el bienestar de los organismos. Las condiciones son muy malas durante todo el proceso del tráfico, que llevan esa gran mortalidad que comentábamos hace un momento, ¿sí? A nivel de especie, pues las poblaciones se desestabilizan, se desequilibran las pirámides o las proporciones de sexos y de edades, ¿sí? Hay disminución, por lo tanto, en la tasa de crecimiento de la población, y por lo tanto, pues la población misma puede llegar a un momento, puede llegar a un nivel de extinción local, desaparecer en el área o una región determinada, o de plano desaparecer como especie totalmente.
Y bueno, a nivel ecosistema, pues se habla de la defaunación. Últimamente ha habido muchos artículos sobre defaunación en el antropoceno, ya hablando de la nueva era geológica, desestabilización de los procesos al haber de rompimiento de ciertos equilibrios, ¿sí? Introducción de especies invasoras o invasivas y por último pérdida de biodiversidad también, ¿sí? Al grado también de que desde el punto de vista de la biología de la conservación, ¿sí? La sobreexplotación que podemos poner como sinónimo de tráfico del tráfico, pues es una de las 5 causas, ¿sí? Que se reconocen a nivel mundial de las principales causas de la extinción de la biodiversidad. Es un factor muy importante que afecta a muchas especies, ¿sí? Por ejemplo, como nos señala la WWF, ¿sí? La explotación o sobreexplotación afecta alrededor del total de especies que están declinando a nivel mundial, de especies de animales, ¿sí? El 37% es por sobreexplotación, incluso todavía más de lo que se pensaba antes, que era o sea, muchos de los textos, digamos, hasta 2010, 2012, al tocar este punto, pues mencionan a la destrucción o alteración de hábitat como la principal causa de pérdida de biodiversidad. Pues de acuerdo por lo menos con esta fuente, ¿sí? Esa no es la principal causa, es la sobreexplotación, ¿sí? Entonces no es nada, no es pequeño el problema, es bastante grande, ¿sí? En cuanto a los actores, eso también muy probablemente lo vieron, pero pues no se puede dejar de mencionar, ¿sí? Intervienen 3 sectores o 3 conjuntos, se puede decir, de interesados en el asunto. Los cazadores, capturadores, que son los que pues, se encargan pues, como se dice ahí, de capturar o de colectar a los ejemplares que van a ser llevados al mercado, como en la mayoría de las cadenas de producción, ¿sí? Hay intermediarios, ¿sí? Que pueden ser cualquiera de estos, que son los que finalmente lo llevan al consumidor, ¿sí? ¿Y qué es lo que mueve? Pensando un poco en qué es lo que motiva, qué es lo que mueve a cada uno de estos grupos, ¿sí? Es muy probable que el lucro, se reconoce que el lucro y necesidad en el caso de los actores, ¿sí? Definitivamente el lucro en el caso de los intermediarios, los coyotes, ¿sí? Y en el caso de los consumidores, o sea, pudiéramos ser nosotros, ¿sí? Falta de conciencia o de información, ¿sí? Y bueno, ya se había asomado la siguiente, pero en cada uno de esos puntos de la cadena, el valor se incrementa notablemente. A lo mejor hasta no debería ser 1, 2, 3, sino 1, 5, 10 o cosa por el estilo, ¿sí? El caso que lo que quisimos representar ahí es que el mayor dinero está por acá, ¿sí? Y allá es lo menos, ¿no? Y también se va a asomar este detalle más adelantito, ¿sí? Y bueno, y para hacer más compleja esta situación o más pues no sé si triste, ¿sí? Todo eso está cubierto, inmerso en una nube, ¿sí? Una nube gris así, casi nubarrón, ¿sí? De corrupción, conflictos, incremento de la demanda, desprecio por la ley. A mí la ley me vale, yo, o sea, me la juego, ¿no? Inoperancia de la ley, las mafias, como veíamos, pueden aparecer y avaricia, ¿no? El tener más, tener mucho cada vez. ¿Sí? Y quizá podríamos agregar algunos otros adjetivos por ahí, ¿verdad? Entonces, en ese escenario es que se da el comercio, bueno, el tráfico de la fauna, ¿no? Al grado de que por lo menos desde que para nuestro país, ¿sí?
pues se reconoce ya, sí, ya está reconocido que hay dos rutas, ¿sí? Tres rutas, ¿sí? La del Pacífico, la del sureste y la del Golfo Norte, que pasa por Tabasco. Entonces, también eso va a ir apareciendo más adelante, ¿sí? La misma Semarnat, ¿sí? Reconoce que hay esas rutas del tráfico. ¿Sí? Y bueno, aquí hay una muestra de ello, ¿sí? Esto es del 2014, ¿sí? Hace poquito más de 3 años, ¿sí? Un decomiso que se hizo en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿sí? No le acabo de entender esta cosa. Donde encontraron mucho de lo que encontraron, paquetes que llegan a Tabasco, de Tabasco al Distrito Federal con pieles de cocodrilo e iguana ya curtidas, ¿sí? Como parte de ese tráfico, como parte de esa ruta de tráfico. ¿Sí? Este es un dato tomado de esta fuente, de Alvarado. Es un libro que salió este año sobre el comercio, el tráfico de fauna. Más adelante estará la cita completa, ¿sí? El caso es que, bueno, es un poco, no le confío mucho, porque, bueno, habla de especies aseguradas y creo que rápidamente ya varios de nosotros nos dimos cuenta, o varios de ustedes se dieron cuenta de que, o sea, no puede ser, si hace ratito yo les dijimos ay, perdonen, les dijimos que en Tabasco hay alrededor de 1000 especies en total, ¿sí? Pues ¿cómo es que 10.925, verdad? O sea, yo más bien creo que se refiere a ejemplares, ¿sí? Y eso es un error que se comete muy comúnmente en muchas de las fuentes oficiales que dicen las especies cuando están hablando de individuos, etcétera. Pero bueno, el caso está en que ahí vemos que según ese cuadro, ¿sí? El estado de Tabasco es el tercer proveedor a nivel nacional de bueno, no proveedor, sino el tercer estado en donde mayor número de decomisos de fauna silvestre se han hecho, con las reservas del caso, ¿sí? Sobre todo porque más adelante les vamos a presentar datos crudos de decomisos, no de 2006 a 2016, de 2011 a 2016. Esperaríamos que al rato, según eso, se esperaría que más adelante les hablaríamos de 5.000 ejemplares decomisados. Vamos a ver que no es así, ¿sí? Pero bueno, esa es una fuente que está publicada y ese dato así está, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las especies más comercializadas comercializadas ilegalmente en México? Son esas que tenemos ahí, ¿sí? Loro, guacamayas, gavilán, serpiente de cascabel, iguana, tucán, guacamaya, mono araña y mono zaraguato. De esas, todas ellas están presentes en Tabasco, ¿sí? Y por lo tanto, es muy probable, y como también vamos a ver más adelante, algunas de ellas aparecen en los datos que les vamos a presentar, ¿sí? Lo que veíamos hace rato del valor que pueden llegar a tener los animales, ¿sí? Los que tienen palomitas son nuevamente especies que están en Tabasco, ¿sí? Y bueno, los precios, de acuerdo con estos autores, ¿sí? Que estos sí no están tan mal, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí el compañero acaba de estar hace unos días en un taller cerca de la frontera con Guatemala, y a nivel de capturadores le ofrecían loros cabeza amarilla, ¿en cuánto? ¿En 3,000 pesos o en 5,000? ¿Sí? Entonces, bueno, y eso ya es, digamos, puesto aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces ahí están, y esas son obviamente una de las causas por las cuales la gente se anima a entrar a estos negocios, ¿verdad? Son muy productivos en términos de lana. ¿Sí? Bien, después de dar esta aproximación de diferentes
ángulos que tienen que ver con el comercio y tráfico de fauna, hablaremos ahora de qué es lo que pasa en Tabasco, ¿sí? Y esta parte la hemos dividido en tres, ¿sí? En la parte que denominamos comercio, que es lo que tiene que ver con lo que pudimos encontrar dentro del marco legal, es decir, hablaremos un poco de cada uno de esos aspectos para Tabasco. Luego vamos a hablar del autoconsumo, que es una de las formas de apropiación de los recursos, pues muy persistente en nuestro país, bueno, y en el mundo en general. ¿Sí? Como decíamos hace un momento, las comunidades están en contacto con la naturaleza, con la biodiversidad, y pues se apropian de ciertos elementos de ella, ¿sí? Y el tráfico propiamente dicho, ¿sí? Entonces, vamos a presentarles algunos datos en la mayoría de esos casos. ¿Sí? En lo que se refiere al calendario cinegético, ¿sí? Se organiza mediante publicación anual de las especies que son autorizadas, que están autorizadas para ser cazadas legalmente, ¿sí? Y pues se publica para cada estado, ¿sí? Es un calendario que es, digamos, propio de cada entidad federativa, ¿sí? Entonces, en el caso de Tabasco, ¿sí? Encontramos el calendario 2015-2016, 2015-2016, 7 especies de aves y 6 de mamíferos. En 2016-17, las mismas especies de aves y mamíferos. Y en 2017, pues quién sabe qué pasó. No aparece junto con todos los demás estados que sí tienen su calendario aprobado. No sabemos qué pasó. Ahí quién sabe si no se casa porque no hay calendario, o son las mismas del año pasado, quién sabe, ¿sí? Pero bueno, es lo más que pudimos encontrar sobre esto, ¿sí? Y eso es en la página oficial de la Semarnat, ¿sí? En cuanto al calendario de aves canoras y de ornato pasa algo parecido. Disculpen que no se alcance a ver, pero bueno, es una lista de las especies de aves canoras y de ornato que son permitidas, su comercio está permitido, y está señalado por estados, ¿sí? Cuántos individuos de cada especie. Pues Tabasco no está, ¿sí? Y es más, no hay muchos, hay cerca de 16 estados de la República no están en ese calendario, ¿sí? Porque bueno, en el caso de Tabasco esperaríamos que estuviera entre San Luis Potosí y Veracruz, y no está. Entonces, bueno, ¿qué pasa desde el punto de vista legal? Si alguien en Tabasco quiere comercializar aves canoras y de ornato, quién sabe cómo le hará, quién sabe, ¿sí? Y eso nuevamente también es tomado de la página de la Semarnat. No está temblando. Y en cuanto a las UMAS, las unidades de manejo y aprovechamiento sustentable de vida silvestre, mejor conocidas como UMAS, ¿sí? Pues como sabemos que en Tabasco hay un cierto número de estas unidades, pues solicitamos vía transparencia a la Semarnat que nos proporcionaran la información de las UMAS que hay en el estado, ¿ven? Y nos contestaron mandándonos una hoja en Excel que la había puesto aquí, pero dije no, mejor no. Nada, les platico que prácticamente inentendible, ¿sí? Una hoja en Excel muy difícil de entresacar, y lo que pudimos medio entresacar fue lo siguiente, ¿sí? Que en el estado, bueno, hay UMAS intensivas y extensivas, ¿sí? Intensivas y extensivas. En el estado hay 63 UMAS que están registradas para cultivar, bueno, en este caso criar especies de fauna nativa, ¿sí? Y hay 7 para especies exóticas. Esas no las metimos en el análisis porque, bueno, estamos hablando de la fauna de nuestro país, ¿sí? Y los usos para los cuales están autorizadas esas UMAS, o sea, los organismos que son producidos en esas UMAS, en el caso de las intensivas son todas con fines comerciales, se pueden vender,
¿sí? Comercializar, ¿sí? Y en el caso de las extensivas hay tanto para cacería y para comercio, ¿sí? Y bueno, esta es la lista de las especies que están registradas en el caso de las sumas extensivas. Notarán, sin entrar en detalles de las especies, notarán que son muchas de aves y mamíferos y solamente de una de reptiles. Y sucede algo un poquito al revés en el caso de las intensivas, ¿sí? Aves solamente hay una, mamíferos 5, y miren todos estos reptiles. Todos ellos, excepto los cocodrilos, bueno, y las iguanas, son tortugas. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de las tradiciones y el arraigamiento de la relación, del arraigamiento del uso de la fauna, ¿sí? Tiene que ver con el caso particular de Tabasco. A los tabasqueños se nos conoce, yo, aunque no nací allá, pero uno es de donde vive, dicen. Entonces llevo ya 37 años. Eso se nos conoce como los come tortugas, ¿sí? Hay una costumbre, pero muy, muy arraigada, del consumo de tortugas. Y eso se refleja en el caso de las sumas intensivas. Gente que se preocupó, que se interesó, que invirtió en un momento dado para producir tortugas con el fin de comercializarlas y de reducir, es el fin de las sumas, reducir la presión sobre las poblaciones silvestres, etcétera, etcétera. Entonces, así, a simple vista, pues parece que pues va bien la cosa, ¿no? Entonces, nada más contrastar las intensivas y las extensivas. Un dato de 2012 en el contexto nacional, aunque aparentemente son muchas, pues no son tantas. Si lo vemos, repito, en el contexto nacional, en el caso de las extensivas solamente son 7. En las extensivas son 56, estamos un poquito más para acá, ¿sí? Y les vamos a platicar muy rápidamente 2 casos de cada una de esas sumas. En el caso de las sumas extensivas, el caso de la UMA extensiva que se llama el Ramonal, que es una UMA comunal, o sea, un ejido se organizó para hacer todo el proceso de registro, etcétera, etcétera, de la UMA, ¿sí? Y por ley tiene que haber un grupo cinegético que esté asociado a él, aunque entonces está administrado por ellos dos, ¿sí? Y el aprovechamiento está autorizado es el cinegético y bueno, está considerado como vigente. Es una UMA en la que, como es extensiva, pues en el lugar de los hechos, jabalí, venado cola blanca, tepezcuintle y armadillo. Son las 4 especies que están autorizadas para esa UMA, ¿sí? Al rascarle poquitito a la situación de esa UMA, ¿sí? Nos encontramos con 4 aspectos que están señalados ahí, ¿sí? 4 aspectos que denotan pues una problemática bastante severa, ¿no? Falta de transparencia en el manejo de la UMA. Resulta que como sucede desafortunadamente en muchas otras situaciones, el club cinegético son gente de la ciudad y tienen más manera de negociar legal, ilegal, o sea, ya saben, ¿no? Que la gente que está ahí casi en la frontera con Guatemala, ¿sí? Entonces, falta de transparencia en la UMA. La gente dice que le achaca a los cazadores que se están quedando con todo, ¿no? Y eso tiene que ver con este otro aspecto, ¿no? Difícil aspecto, perdón, o sea, que se están quedando con la mayor tajada, ¿no? Principalmente con la venta de los cintillos. Los cintillos son, o sea, un cazador cuando quiere, valga la redundancia, cazar un animal legalmente, tiene que pagar una cuota, y esa cuota se la dan con un cintillo, es un listoncito, algo, ¿sí? Entonces, se supone que ese dinero debe de bajar a la comunidad, pues no baja, ¿sí? O sea, los cazadores se quedan con todo, ¿sí? Luego, han intentado varias veces
acceder a diversas fuentes de financiamiento para, pues, para mejorar sus instalaciones, para lo que ustedes gusten, ¿sí? Pero es muy, muy difícil ese acceso, ¿sí? Y para acabarla de amolar, pues se les cuelan por todos lados. ¿Cuántas hectáreas tiene la UMA? Bueno, o sea, más de 200 hectáreas, ¿sí? Se les cuelan cazadores por todos lados, ¿no? Entonces, todo eso ha derivado en que hay una apatía, desinterés e indolencia por parte principalmente de los principales y primeros promotores de la UMA, los ejidatarios, ¿no? Y en general, pues los costos son más altos que los beneficios y por lo tanto, pues no es rentable, no resulta tener una UMA, ¿sí? Entonces, ahí se va diluyendo. Es muy probable que si siguen así las cosas, pues dentro de poco pidan el cierre, ¿sí? Eso es en el caso de una UMA extensiva. Y en el caso de las UMAs intensivas, pues como les comenté hace rato, pues las tortugas son muy importantes, etcétera. Dijimos, vamos a ver cómo está la cosa con las tortugas, ¿no? Que, como dice ahí, son uno de los recursos más capturados, consumidos y comercializados o traficados. Y de las, se me pasó el número, pero de las UMAs intensivas, 23 son de tortugas, son un buen número, ¿no? Y también rascándole muy poquito, porque todo esto implicaría pues meterse más de lleno y, pues, como dicen por ahí, hacer una investigación más a fondo. Pero pues también hay una gran cantidad de una serie de problemas fuertes, ¿no? Los costos de mantenimiento de ejemplares que no se venden son, pues a la larga, gastos que se tienen que hacer, ¿sí? O sea, ya están en talla comercial, pero por acá, relacionado con la desventaja ante el tráfico, es más barato comprar, ahora sí que en el tráfico, que legalmente. Entonces la gente come mucha tortuga, ¿sí? Pero la sigue comprando donde pueda, o hasta ellos mismos las capturan, ¿sí? Pero entonces esta, pues, oportunidad que tienen de adquirir ejemplares legalmente, pues no. ¿Quién va a pagar, no sé, 3, 4 veces más por una tortuga si, que fue criada, ¿no? También hay falta de apoyos para la operatividad, ¿sí? Hay poca difusión, ¿sí? Y bajos niveles de comercialización. Todo de alguna manera está relacionado con la comercialización y de nuevo, ¿sí? Tenemos una situación en que por lo menos 2 de esas 23 han cerrado, ¿sí? Y hay otras que están quizá pensando lo mismo, porque nuevamente los costos son más altos que los beneficios. Entonces, como que así, muy superficialmente, pues las UMAs no están funcionando, ¿verdad? En lo que se refiere al autoconsumo, ¿sí? Aquí les platicaremos de... bueno, antes, ¿sí? Refiriéndonos a la pues, costumbre de consumir, este es el relato de un viajero que anduvo en Tabasco en 1847 y pues ahí encontró que comían tortugas, o sea que no es de ahorita, lo de la comida de las tortugas, ¿sí? Otro testimonio en el caso de... bueno, y esto es hace 2 meses, un mes, ¿no? Tortugas, puede ser, como dicen, puede herir sensibilidades estas imágenes, pero bueno, las tenemos que presentar, ¿sí? Pues son tortugas que están siendo procesadas para ser consumidas, ¿sí? Y también a los cocodrilos le entran, ¿no? Y desde 1859 ese viajero lo registró en la zona de Tenosique, ¿sí? Y pues esta foto es de un cocodrilo que, bueno, no sabemos qué fue lo que pasó, pero lo tenían y que muy probablemente su destino eran tamales, la carne, y la piel pues para comercializarla como tal, ¿sí? Hace 2 años tuvimos la oportunidad, hace 2, 3 años tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto en el cual pues, nos tocó desarrollar parte de ese proyecto y
fue precisamente a tratar de ver qué estaba pasando con el uso y aprovechamiento de fauna en localidades de la cuenca media del Usumacinta. ¿Sí? El Usumacinta viene por acá, ¿sí? Todo esto se denomina, de aquí para acá es la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Y bueno, trabajamos en 7 comunidades, ¿sí? 3 que están diferenciadas de colores, porque este es un ambiente más de llanura costera, de hecho están a la orilla de un río, del río Usumacinta, ¿sí? Este es una zona sabanoide y esta es una zona de selva alta perennifolia, ¿sí? Entonces son 3 digamos, ecorregiones ligeramente diferentes y comunidades en cada una de ellas. Y lo que encontramos fue lo siguiente, bueno, estas son 7 comunidades con áreas conservadas, no está completamente deforestado todo su dotación ejidal, ¿sí? Y se entrevistaron se entrevistó a 15 familias en cada una de esas comunidades sobre pues su conocimiento y uso de fauna, ¿sí? Y a grandes rasgos los resultados que obtuvimos fue, bueno, una lista de especies, y con los colores podemos ver en dónde eran aprovechados, ¿sí? Una buena cantidad de aves, la mayoría en el ambiente acuático, ¿sí? Porque la mayoría de esas especies son acuáticas, el garza, patos, cormoranes, todas ellas son aves acuáticas. Y reptiles, ¿sí? Por ejemplo, desde aquí es interesante ver que en la zona de la sierra no hay ninguna relación con reptiles. ¿Por qué? Porque pues, no hay agua y las tortugas no, porque la mayoría de esas son tortugas y bueno, el cocodrilo también está relacionado con agua, ¿sí? Y entonces eso lo tendríamos que analizar en el contexto de que el apropiamiento de los recursos, ¿sí? Se da en función de lo que hay. Y ese es un cuadro sintético de esos resultados, ¿no? 41 especies de mamíferos, 23 de aves, perdón. Son 11 de mamíferos, 6 de aves, 15, 23, 10 y 48 en total, ¿sí? Y por cada una de las ecorregiones, pues y es notable la mayor cantidad de especies que son aprovechadas en la zona, en la región ribereña, llamémosla, que en la zona más, que en la sierra, ¿no? Son algunos de los animales que tenían en su poder en algunas de las entrevistas. El pato pijije, tortugas no pueden faltar. Aquí más tortugas y un loro. Ahora viene la parte ilegal, aunque la de autoconsumo sería ilegal formalmente, pero a ellos nunca les cae la Profepa, ¿no? Ahí se da como por sentado que pues, es algo que tiene que pasar, ¿sí? Pero bueno, el caso es que en cuanto al tráfico, ¿sí? Vamos a platicarles de varios entre casos y testimonios para que tengan algunos elementos al respecto. Este es un punto de venta, dijeran, ¿sí? A lo largo de que está en esta comunidad que está entre Villahermosa y Frontera, ¿sí? Sobre la carretera que une esas dos ciudades, ¿sí? Y ahí se ve, mire, o sea, parece romería, ¿no? Todos ellos son vendedores de tortuga, y ahí se ve, ¿sí? Ya 3, miren aquí hay toda una escalerita desafortunadamente algo pasa con el proyector, porque en la pantalla sí se ven bien los colores, pero bueno, ahí son 1, 2, 3, como 8 tortugas, desde una así y así, las tienen formaditas por tamaños. Ahora, si quieren más, ahí tenemos un costal, los tienen, o sea, abiertamente, ahí están los carros
es una carretera importante, hay mucha circulación y bueno, ahí se está dando el comercio. Más bien el tráfico, porque eso sí es ilegal. Sí, miren, es el mismo lugar y se llega y te ofrecen, etcétera, etcétera. Esa es una. Otra es, ahora sí que otro punto de venta súper conocido. Desde que yo fui la primera vez a Tabasco hace más de 37 años, ¿sí? Ya estaba. ¿Sí? Ese punto está en la caseta de Tonalá, que está en los límites de Tabasco y Veracruz. ¿Sí? Estas imágenes que les presentamos aquí fueron tomadas del Google Earth, o sea, hasta en Google Earth ya está, ¿cómo se llama?, registrado el asunto, ¿no? Ese es este es el límite entre Tabasco y Veracruz, ¿sí? Y en un tramo de 1 kilómetro, más o menos, ¿sí?, tenemos, fíjense, una caseta fitosanitaria y un retén, o ¿cómo le llaman? Un retén del ejército, permanente. Esas dos son permanentes, toda la vida están ahí, ¿sí? Pues si va uno avanzando, pasa uno el retén, y ahí tenemos, no se alcanza a ver claramente, pero tenemos ahí alguien vendiendo algo. Más adelante, miren, un loro, ¿sí? Más adelante, otro loro, y miren, hasta como que hasta se han de decir, mira, por lo menos unos 200 metros entre cada quien, ¿no? Aquí están los primeros, aquí está este, seguimos avanzando, es este, aquí hay otro, bueno, y eso es de Google Earth como de 2015, dice la fecha. Esto, ¿sí?, una estudiante de la división andando, paseando, no sé qué, pasó por ahí, ¿sí? Esa es una foto con un loro y me pareció interesante, nos pareció interesante, a ver si quiere. Grabaron. Un tucán. ¿Sí? O sea que cualquier día que ustedes pasen por ahí, no va a faltar la oferta de ¿cómo se llama?, de fauna. En este caso vimos tucanes y loros, que son los principales, pero en un momento dado, y esto de repente se separa uno y medio con miedito y no, pues a preguntar, ¿no? Y estas son algunas de las especies que han tenido así a la vista casi, ¿sí? Y los precios, ¿sí? Incluso alguna vez dialogamos con una vendedora, ¿sí? ¿A cómo los dan? No, pues que a 1,500 el par, uno y el par en dos, llévatelos en 2,500, pero ya, porque ya tienen un año y ya hablan, ¿no? Oye, pero pues es que adelante hay un retén, ¿no me los van a quitar? No, lo que buscan son armas y drogas. Cuando que el ejército está facultado constitucionalmente para también aplicar la ley de vida silvestre, o sea, de hacer decomisos. ¿Sí? Entonces, prácticamente conviven ahí los traficantes de fauna con la ley, ¿no? Con el ejército y con la caseta fitosanitaria. Entonces, pues así está la cosa, así está. ¿Sí? Estos son otros testimonios, bueno, otros ejemplos más que testimonios, ¿sí? En la carretera que va de Coatzacoalcos a Tuxtla Gutiérrez, que pareciera que no pasa por Tabasco, pero sí, ¿sí? Dos tipos venden con impunidad loros extraídos, ¿no? Y ahí están fotos, o sea, no nada más es la nota en el Facebook, ¿no? Sino ahí están las fotos de los tipos parados en el kilómetro 25 en efecto, ¿sí? Y con los loros. Aquí es interesante, bueno, no interesante, pero hay que mencionar que a los niveles a los que llegan, no sé si alguna vez han escuchado
que los loros de cabeza amarilla son los más solicitados, los más demandados, los que más quiere la gente, porque son los que supuestamente tienen mayor facilidad para hablar, aprender a hablar y demás, ¿sí? Pues agarran otras especies y les oxigenan la cabeza. Entonces ahora sí que te venden checha por loro real, ¿sí? Entonces a mí se me hace que uno de ellos tiene esa situación, pero bueno. Esos en carreteras y demás. En plena ciudad de Villahermosa, en uno de los fraccionamientos de la ciudad, ¿sí? Llegó la Profepa y decomisaron loros, citácidos, quelonios, que pues estaban listos para ser vendidos, ¿no? O quizá para ser transportados, incorporados a esa cadena de comercio que veíamos en una de las primeras diapositivas. A lo mejor los iban a mandar a México o a algún otro lado, ¿no? Más testimonios. Esto fue aquí en la Ciudad de México. Detectaron a un choco, como le dicen a los tabasqueños, que traía un montón de tortugas, iguanas y cocodrilos. Y eso fue me parece que fue en la TAP, en la terminal de autobuses de aquí de la ciudad, ¿no? 31 tortugas mordelonas, 5 cocodrilos de pantano, 5 de 3, o sea, un cargamento, pero bueno, ¿no? Esto es rumbo a la frontera con Guatemala, ¿sí? También su precio alcanza, o sea, loros. Los loros son de los que más venden. Que al grado que ya se reconoce que hay familias que se dedican a ello, ¿no? Y esto es en la parte sur del estado. Y bueno, y por último, pues hasta en Facebook, ya aprovechando las redes sociales y todo, pues hay alguien que pone a la venta una cotorrita, está tierna, o sea, eso está completamente prohibido, o sea, formalmente es un delito, ¿sí? Entonces incluso se pone ahí que no lo quieran llevar al baile, ¿no? Con lo que le van a ofrecer, ¿no? Perdonando las faltas de ortografía. Bien, y bueno, ante todo eso, ¿qué pasa con la Profepa? Ahora sí que la instancia legal, normativa encargada de eso. Pues también le pedimos a la Profepa información sobre las vedas, sobre los decomisos, como les comenté hace rato, ¿sí? En este caso les pedíamos nada más de 2011 a 2016 y bueno, sí nos contestaron y nos enviaron también información un poquito más ordenada y más digerible que en el caso de las UMAS, ¿sí? Y a continuación les vamos a presentar algunos datos, ¿sí? En esos 6 años, 2011 a 2016, realizaron 41 decomisos, ¿sí? En los que recogieron 590 individuos. Por eso es que ese número que veíamos hace rato de 10.925, como que algo anda no muy bien, ¿sí? 590 individuos de fauna silvestre correspondientes bueno, y son los 17 municipios del estado y en los que tienen circulito no es exactamente la localidad donde fue los decomisos, pero son los municipios en donde donde se dieron esos decomisos, ¿sí? En cuanto a su procedencia, ¿sí? Había 69 individuos de especies exóticas y 521 de especies nativas, que son los que vamos a ir analizando más en detalle más adelante, ¿sí? Para 41 especies de nativas, ¿sí? Y los usos para los cuales estaban de alguna manera, que suponemos estaban destinados esos organismos, son los que están en el cuadro, ¿sí? Consumo, exhibición, mascota, tienda, que no la tienda mascota que así se llama, sino una tienda de mascotas, ¿sí? Derivados, o sea, cinturones, bolsos, carteras, etcétera, ¿sí? Piel como tal, ese que está en interrogación, pues no sabemos para qué querían unas tortugas
Carey, muy probablemente para derivados, ¿sí? Y a un circo le aplicaron la ley del PBM, ¿no? Y en cuanto al tipo de sitio de decomiso, fue con particulares. O sea, vemos cómo los particulares, o sea, los ciudadanos de a pie, como quien dice, ¿sí? Son los que le entramos duro, ¿sí? De esos 521, 425 fueron decomisados a particulares, 13 especies. En los zoológicos decomisaron 75 individuos de 34 especies. En los comercios 21 de 21, para ese total de 521 individuos. Aquí desagregamos la parte comercial, o sea, medio legal. O sea, a esos los decomisaron porque o no los tenían en buenas condiciones o porque no supieron demostrar o probar el origen legal de los animalitos, ¿sí? Y fueron esos 96 individuos que fueron a unas tiendas de mascotas que tenían aves canoras y de ornatos sin autorización y se las decomisaron. Y en los zoológicos que estaban registrados como UMAS, pero se los decomisaron porque estaban en muy malas condiciones los animales. ¿Sí? Ahora la parte, básicamente lo mismo. La otra parte, la relacionada con el tráfico que se lleva la mayor parte de los decomisos, 425, ¿sí? Bueno, fueron 27 decomisos, ¿sí? Un total de 25 especies, ¿sí? Y pues todos fueron decomisados a particulares, ¿sí? Y los usos para los que estaban destinados muy probablemente eran estos, para aves canoras, consumo, 35, y esas son las tortugas principalmente, ¿sí? Mascotas, piel y carne. Es un cuadro que sintetiza las especies que fueron decomisadas. Nos vamos a detener porque ya estamos un poco sobre el tiempo. ¿Sí? Pero noten, ¿sí? No está el total de tortugas, pero en reptiles, cerca del 90% quizá de los 335 fueron tortugas. ¿Sí? En síntesis de lo que pasa en Tabasco, así, si nos dijeran, en 3 renglones dinos qué sucede en Tabasco, ¿sí? Podemos decir que el calendario cinegético y el de aves canoras y de ornato son inoperantes. No, están, pero quién sabe, ¿sí? Las UMAS tienen una problemática muy compleja y casi por lo tanto un bajo o nulo impacto sobre el comercio de fauna. O sea, prácticamente ninguna reporta ventas, ¿sí? Y lo que acabamos de ver, evidencia de niveles importantes de tráfico y aprovechamiento no autorizado, si juntamos aquí el autoconsumo, ¿sí? Y este cuadro sintetiza, ¿sí? O de alguna manera compara lo autorizado con lo no autorizado, ¿sí? En el caso de las UMAS, son 32 especies que están en UMA, pero 69 especies, ¿sí? Están siendo sujetas o a tráfico o autoconsumo, ¿sí? Cerca del 10% del total de especies del Estado son aprovechadas legal o ilegalmente, ¿sí? 29 están en la NOM, ¿sí? Y los principales usos pues ya los hemos mencionado, ¿sí? Entonces eso de alguna manera denota que hay poco comercio o nulo comercio, mucho tráfico, pero en general, ¿sí? Eso es en realidad pues lo que se conoce. O sea, y pues eso nos lleva al famoso, que lo que se ve es la punta del iceberg, lo que está por debajo, quién sabe. O sea, a lo mejor es no 9 o 10 veces como en el iceberg, que lo que se ve es la 9ª parte, ¿no? Sino, no sé, o sea, quién sabe que en el submundo ese de la ilegalidad y de la falta de información, no sabemos qué está pasando, ¿no? Bueno, entonces, digamos, esa es la panorámica.
Ahora, en cuanto a... ¿Nos quedamos cruzados de brazos o qué? O sea, es una problemática. Pues, ¿qué se podrá hacer? ¿Qué se puede hacer? No vamos a descubrir el hilo negro con la siguiente diapositiva. Son cuestiones hasta cierto punto lógicas, ¿sí? Posibles soluciones, alternativas y medios de vida sustentables. O sea, en las comunidades donde se da la captura y demás, que es el inicio de esa cadena de tráfico ilegal, pues buscar la manera de dar otras alternativas, ¿sí? En cuanto a herramientas legales, pues hace falta disuadir, hace falta mayor transparencia, hace falta fortalecer la legislación, hace falta cumplir. Todo el tiempo escuchamos por ahí, cuando nos hablan de la legislación ambiental de nuestro país, no, que es de las mejores del mundo, pero que de las que menos se aplica, ¿no? ¿Sí? Educación a los compradores, ¿sí? Que puede traducirse a la larga en una reducción a la demanda, ¿sí? Una activación o reactivación de las UMAS para que la venta legal sea la forma de aprovechar los animales, ¿no? Y bueno, la denuncia ciudadana, todos nosotros tenemos el derecho y hasta cierto punto la obligación de que si vemos algo que no está bien lo debemos denunciar, ¿sí? Y bueno, también como individuos de la sociedad civil, pues evitar el consumo y mantenimiento de fauna silvestre, o sea, empezar por nosotros mismos. O sea que hay que trabajar en todos los puntos de la cadenita aquella, ¿verdad? ¿Sí? Del tráfico, ¿sí? Y estos son algunos ejemplos de carteles bueno, no todos son carteles, pero algunos son ejemplos de algo que puede, si se hace más ampliamente y organizadamente, puede ayudar. Y bueno, la pregunta inmediata es, bueno, ¿será que esto sirve? O si suena muy bonito, son muy buenas intenciones, ¿sí? Pues a lo mejor, obviamente no es acá, no es aquí bueno, antes, o sea, y creo que creemos que una cosa que es muy importante que debemos de hacer es dejar de ser corruptos. O sea, según esto somos el país número 30, ¿sí? En la OCDE en cuanto a nivel de corrupción, ¿no? Y por ahí dicen que hasta soltaron una lana para que no fueran el 35, ¿no? O sea, entonces sí hay que empezar por nosotros mismos y esa palabra que ayer decía el presidente, que es que todos le echan la culpa a la corrupción. Pues es que no es echarle la culpa, es la verdad. ¿Sí? O sea, los niveles de corrupción son impresionantes en todos los sectores de la población, ¿sí? Entonces decía que, aunque no es acá, es en Singapur, allá por Asia, bien lejos, ¿no? En una islita que tiene 697 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que la delegación Tlalpan, aquí de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de Singapur? Pues es que allá pues, algo hicieron, y no muy diferente a lo que se decía en la anterior, ¿sí? O sea, la ABA viene siendo la Semarnat de Singapur, ¿sí? Entonces, con un enfoque, con una aproximación que no es, repito, no muy diferente a lo que decíamos hace rato, ¿sí? Monitoreo continuo de posibles puntos de tráfico, vigilancia, operativo sorpresa en comercio y casos particulares, nuevamente vigilancia, investigación basada en monitoreo, o sea, en las denuncias ciudadanas, etcétera, y una campaña intensiva de concientización del público, ¿sí? Que han logrado en 4 o 5 años de que está funcionando esa campaña. ¿Sí? Han logrado reducir significativamente, ¿sí? Los casos, ¿sí? Y tampoco son muchos, son de 30 abajo, y aquí son miles, ¿verdad? Pero es un ejemplo, ¿sí? Entonces, en 4 o 5 años han logrado bajar significativamente la posesión ilegal de vida silvestre, el tráfico ilegal de vida silvestre. Ahí no se distinguen los colores, desafortunadamente, pero en 2 de ellas, en esta,
prácticamente cero casos de posesión ilegal de derivados de vida silvestre. Entonces, bueno, aquí la pregunta lógica es, ¿será que por qué ellos pueden y nosotros no? Claro, con toda la escala y todo considerando, pero pues es una muestra de que pues tratando de hacerlo, intentándolo, pues se puede lograr, ¿sí? Entonces, pues creo que esa es la última. Sí, bueno, y estas son, pues, si alguien está interesado en profundizar un poco más en estos aspectos, pues ahí hay varias referencias. Este es un libro muy recomendable desde del año pasado, la tesis doctoral de que se metió a entrevistas con los traficantes de marfil, o sea, a nivel bastante fuerte, ¿no? Entonces, muy recomendable. Para nuestro país, bueno, está este libro de la Semarnat, y ese libro que les comentaba hace un momento es una investigación periodística, ¿sí? Los tres autores son periodistas, creo que del Novedades o del Universal, y les interesó el tema, y pues hasta eso que con sus bemoles, pero, por ejemplo, confundir especies con ejemplares, ¿verdad? Pero es información que no es fácil de tener, ¿no? Y por último, ¿sí? Es el caso particular de los citácidos, pues este grupo de Cantú se ha dedicado mucho a abordar ese tema, el tráfico de los citácidos, y es un artículo que se publicó en la revista Teria, que fue un caso que sería como que el equivalente, a lo mejor, bueno, el equivalente del punto de venta que les comenté en la frontera, en los límites de Veracruz con Tabasco, pero eso era en San Luis Potosí, que era un sitio que era súper conocido por todos los que pasaban por ahí, de que ahí vendían águilas, rapaces de todas, serpientes y cuánta cosa, ¿no? Y pues les aplicaron la ley y cerraron ese punto de venta, lo cual quiere decir que ¿por qué no lo hacen con nosotros? Pero bueno, entonces creo que con esto termino, y si tienen alguna pregunta, pues, o comentario, con todo gusto trataremos de contestarla. Muchas gracias. Ya no quiso. Sí. No, esa. No, esa es del gobierno del estado. Es una granja que la opera el gobierno del estado de Tabasco, y bueno, esa sí está funcionando, pero solamente tienen reproductores. Ahorita tienen problemas de endogamia, deformaciones. Sí, pero todavía existe, o sea, esa no, esa, digamos, no está en esa situación de casi cerrar. Sí. Sí. Entonces yo creo que no es solamente culpa de los nativos que consuman lo que siempre han consumido. No. Pero claro que la población sigue creciendo y la necesidad es más grande, ¿no? Entonces yo creo que es parte. Sí, es un caso como muchos otros, en el que no es cuestión ni de la sociedad civil solita ni del gobierno, sino que tiene que ser un esfuerzo compartido, conjunto. Pero, por ejemplo, en el caso de las sumas de tortugas, los propietarios
han intentado cumplir pues con su, pero se enfrentan a la situación por un lado digamos de la competencia desleal de los traficantes y por otro lado cuando han tratado de conseguir financiamientos, o sea no están pidiendo de gratis, sino financiamiento, créditos para pues ampliar sus estanques o para mejorarlos, para lo que usted guste, no han podido, entonces es un problema serio, o sea finalmente el recurso económico es importante. Sí. Y ante la falta de regulación ambiental, ¿el gobierno ha hecho algo? O sea, para tratar de combatir todo ese tráfico. Pues el gobierno federal pues, hace o sea, sí tiene sus campañas y todo, pero no son, o sea, vemos que no funcionan. O sea, la gente sabe que es ilegal hacerlo y lo hacen. O sea, no es que estén inocentemente vendiendo, lo saben perfectamente bien que es ilegal y que lo más que les puede pasar es que se los quiten. Y eso sí hay, bueno, lo que decíamos hace rato, ¿no? En la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla, que tiene 302,000 hectáreas, administrada por la CONAMP y por lo tanto el gobierno federal, etc., hay 2 inspectores de fauna, 2. O sea, nada más con que le digan, oye, anda por allá y nos salimos por acá, ¿no? O sea, con que, o sea, sí hay campañas, sí hay, pues está en la misma ley, pero lo que falta es más, hacerlo más intensivamente, más ampliamente, que la sociedad civil se involucre. O sea, así como hay grupos que están en contra de las corridas de toros, por ejemplo, pues que se organicen y agarren a los vendetortugas o cosas por el estilo, ¿sí? Pero falta más acción, más que yo pienso que mal que bien los lineamientos y todo eso pues ahí están, pero lo que falta es cumplirlos. En el mismo sentido, ¿qué hace la universidad para pues, crear un poco de conciencia en las gentes? No tanto en el vendedor, sino en el comprador. Sí, bueno, pues ahí se participa pues bastante activamente bueno, obviamente que con los estudiantes esto se comenta, ¿no? Y pues muchos son hijos bueno, no tanto hijos de traficantes, sino pues vienen de comunidades a donde lo consumen y sí les mueve el tapete un poco, pero y muchos egresados, ¿verdad? Egresados bueno, no muchos, pero algunos egresados han formado grupos de consultorías y demás y que trabajan un poco en ese sentido, pero sigue faltando más como que encontrar el meollo. Porque efectivamente como que la solución no es todo lo demás, sino lo prioritario es concientizar, ¿no? Para Claro. que la gente no sepa. Sí, pues es como con las drogas, ¿sí? Sí, O sea, sí. Muchas de las estrategias van hacia reducir el consumo para que haya menos demanda. Sí, sí, no, pues de que es un tema muy, muy complejo, lo es, pero pues hay que entrarle. Y bueno, pues a lo mejor aquí hay algunos de ustedes la vida los pone en una situación tal que les toque enfrentar esa problemática, como profesionistas en un momento dado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues les agradecemos muchísimo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hemos venido desde allá. Y nos tengamos que ir ya. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Les queremos invitar a la última conferencia, que es el 31 de octubre, sobre pesquería, y ahí haríamos una pequeña discusión de lo que ha representado este tipo de conferencias. ¿Sí?